Cuando el temporal entra y se va de esta región de Magallanes, donde prácticamente no hemos tenido días primaverales. Al mal tiempo, buena cara, dice el viejo adagio popular. Hoy no se aprobó, se rechazó en la Cámara de Diputados la acusación constitucional contra el exministro de Salud, Jaime Mañalich. Mientras tanto, se sigue desarrollando las clasificatorias de la Copa del Mundo, que tiene como último pleito de la jornada el que van a protagonizar Chile frente a Colombia. Para mal de males, se lesionó hoy en la mañana el arquero Arias, el segundo arquero de Chile, que era el titular en estas clasificatorias ante la imposibilidad de que estuviera Claudio Bravo. Se tiene que recurrir a Cortés, el arquero de Colo-Colo. Ya ayer sorpresivamente se había incorporado Leandro Venegas, que es mendocino, nació en Argentina, nacionalizado chileno, porque tenía todas las facultades por los años de permanencia en nuestro fútbol de nacionalizarse, y se nacionalizó, nunca pensando, nunca soñando, ¿no?, que llegaría a integrar el plantel de la selección nacional. En Quito está sufriendo mucho Uruguay, le han anulado 2 goles a Uruguay. ¿Producto de quién? Del VAR. El VAR que no fue consultado por Aquino cuando Chile cayó en el centenario. Hoy está cayendo Uruguay por 3-0. Argentina sufrió. Bueno, los argentinos sufren generalmente en la altura de La Paz. Hoy no fue la excepción, pero ganó Argentina. Argentina ganó por 2-1. Están jugando en Caracas, Venezuela con Paraguay y están igualando 0-0. Si ustedes me preguntan cuál es el mejor partido de esta segunda jornada clasificatoria a Qatar 2022, claro, Chile-Colombia, un gran partido, debería ser un gran partido. Chile necesita imperiosamente los 3 puntos, pero al frente hay un rival, el de Queiroz, el portugués, es el técnico, un rival de quilates relevantes, sin ninguna duda. Y el otro partido, que debe ser interesantísimo, es el que van a comenzar a protagonizar media hora antes que el de Chile. Chile juega a las 21:30, a las 21 horas, hora de Chile, comienza a jugarse el partido entre Perú con Brasil. Este Brasil, honestamente, que por lejos, creo yo, por muchos escalones, está como el gran equipo del continente apostando a Qatar 2022. Siempre con afecto. Aquí en Polar Comunicaciones, para toda la región, para el país, por el mundo, a través de nuestra plataforma. ¿Y cómo vamos a comenzar siempre con afecto? Lo vamos a iniciar conversando con un amigo de la casa, Gonzalo Sáez, médico de profesión, es el presidente del Colegio Médico Regional en la 12ª región del país, aquí en nuestra región de Magallanes. El tema de conversación, evidentemente, junto al plebiscito de entrada que se realiza el próximo día domingo 25, en el que estará Polar Comunicaciones, evidentemente, es también el COVID, y precisamente van de la mano, están todas las garantías para efectuar el plebiscito. El colegio electoral, el servicio electoral, dice que sí, que se han tomado todas las providencias del caso junto a Salud para que concurramos a las urnas el próximo día 25 en el plebiscito. Pero vamos a conversar de todos estos temas con Gonzalo Sáez, que está con nosotros en línea. ¿Cómo está, Gonzalo? Un gusto, un abrazo, bienvenido, siempre con afecto, Gonzalo Sáez. Hola, Vladimiro, gracias por este contacto. ¿Cómo estás tú? Bien, Gonzalo. A ver, una pregunta, porque no todos son futboleros, pero ¿vas a ver el partido de Chile esta noche frente a Colombia? ¿Te darás el tiempo? Sí, voy a verlo, no con mucho optimismo, pero lo voy a ver. Ah, ¿no estás optimista? No. ¿Tienes aprensiones Sí. por lo que va a presentar Chile hoy? ¿De dónde nacen esas aprensiones, Gonzalo? No, más que por lo que va a presentar Chile, yo creo que además Colombia tiene un equipo muy bueno. Creo que puede dar la sorpresa, pero uno es un amateur nomás en esto. Son opiniones, es como opinión de tuitero, donde opina todo el mundo, digamos. Tenemos, ¿cuánto? 16, 17 millones de técnicos, sin ninguna duda acá. Absolutamente, casi la misma cantidad que epidemiólogos en este país. Así es. Entremos a propósito de epidemia, entremos al tema del COVID. Hoy aparentemente bajó el número de infectados en la región. La pregunta es,
esos números, 108, entiendo, las últimas 24 horas, responden a una cantidad de exámenes PCR que se venían realizando o bajó durante el fin de semana el número de muestras, Gonzalo? Sí, tradicionalmente las muestras se comportan de esa manera, en que los días de los lunes hay un poco menos en relación a los otros días, porque el fin de semana la gente consulta menos y se hacen menos PCR. Pero la buena noticia es que, aparte de disminuir el número de casos totales, de casos nuevos totales, es que la positividad también mejoró. O sea, la cantidad de exámenes que salieron positivos del total de exámenes que se tomaron bajó del 20%, que llegó a un 15%. Ahora, siempre para establecer algún grado de optimismo uno tiene que ver un promedio de más de un día, en realidad. O sea, con una cifra de un día uno no puede, claro, cantar victoria. Hay que ver promedios móviles, ojalá de más de 3 o 5 días. Normalmente, para ver tendencias, uno ve promedios móviles de 7 días, que ya es una cifra un poquitito más representativa de la variabilidad que pueden tener los exámenes entre un día y otro. Pero yo espero que esto sea el comienzo, como dijo Churchill, no será el principio del fin, pero puede ser el fin del principio. Así que esperemos que sigamos en esta misma senda. Ya llevamos muchos días con números muy altos y esperemos que ahora podamos ir viendo cómo las cifras bajan. Eso depende mucho del comportamiento de la gente, que debe tomar esto con mucha responsabilidad en sus manos, cosa que no hemos hecho los magallánicos como debían. Ahora, Gonzalo, en un momento determinado se dijo, ¿verdad? La ciencia médica lo dijo, escuché a muchos médicos, también conversé contigo cuando comenzó esta pandemia, y se hablaba, por ejemplo, que la mascarilla solo deberían usarla los infectados. Esto fue al comienzo, de que el virus no estaba en el aire. Hoy estamos obligados todos a usar mascarilla. Y no solamente da la impresión cuando transitamos por nuestras calles, sino que la subsecretaria dijo incluso en nuestras propias casas. Se ha dicho para toda la población en general, pero aquí yo creo que tendría Magallanes que tener una excepción. Entonces yo te consulto, cuando escuchamos decir a los especialistas en la zona central de que una de las causas por que el virus ha penetrado tan profundamente en el contagio en Magallanes se debe a que los magallánicos no ventilamos nuestras casas. Pero habría que decirle a los médicos cómo lo hacemos con temporales de 100 kilómetros por hora, porque ellos hablan de que tienen que haber ventanas que permitan corriente, vale decir, no una ventana, 2 ventanas que permitan el encuentro de la corriente. ¿Cómo lo hacemos con estos vientos de 100 kilómetros por hora, por ejemplo, aquí en la región? Y el uso de la mascarilla en la casa, es otra consulta que te quiero hacer. Sí, ventilar con estos vientos es un poquito complicado. La verdad es que lo único bueno sería que uno se demora muy poco en ventilar una casa. Con 20 segundos bastaría, porque y después habría que ordenar la casa de nuevo, porque en realidad es como que pase un huracán por dentro de la casa. Sí, pero la ventilación es un mecanismo que ya está comprobado que puede ayudar a disminuir la concentración del virus al interior de los hogares. El uso de la mascarilla dentro de la casa también parece una buena idea, pero ¿en qué sentido? Yo lo he puesto con este ejemplo en varias partes que me han preguntado lo mismo. Si viven 5 personas bajo el mismo techo y uno sale a trabajar porque está obligado, otro tiene un permiso para ir al supermercado, otro va a la farmacia y quedan 2 adultos mayores, los que vuelven en la tarde a esa casa no saben si vienen con el virus encima o no. De manera que el solo hecho de lavarse las manos y cambiarse la ropa no asegura que yo no vaya a hacer un foco de contagio en esa residencia. Y por lo tanto uno debiera tener mucho cuidado, si es que sale, por la probabilidad de contagiarse afuera, de que al volver uno debiera usar elementos de protección personal. La mascarilla ha resultado ser un elemento muy útil en disminuir la tasa de contagio, sobre todo cuando la usan los dos, el que viene de afuera y el que está adentro también. Cuesta acostumbrarse a la mascarilla. Al principio, efectivamente, ya casi por una instrucción sanitaria, las mascarillas se reservaban solamente para el personal de salud y para los que estaban contagiados, porque efectivamente, si tú recordarás, al principio había un problema de suministro de mascarillas muy importante. Claro, sí, y teníamos mucho susto de quedarnos sin elementos de protección personal. La verdad es que fue un tema muy complicado al principio.
Pero hoy en día que todo el mundo se ha fabricado sus mascarillas y que tiene mascarillas, debiera usar mascarillas, ojalá también dentro del hogar, buscar una mascarilla más o menos cómoda, porque ahora sí se sabe a ciencia cierta de que no solamente el virus se transporta en las gotitas que nosotros emitimos al hablar o al cantar o al gritar, también se transmite en forma de aerosoles, y los aerosoles, a diferencia de las gotitas, son mucho más livianos y se mantienen flotando en el aire durante mucho tiempo. Entonces, el uso de algún elemento de barrera que evite ese contagio puede ayudar. Ahora, en perdón, sentido de la ventilación. Perdón, Gonzalo, es producto de la ignorancia absolutamente sobre el tema, pero escuchándote me da la impresión de que uno bien pudiera decir: cuando llueve todos se mojan. Vale decir, hasta que no llegue la vacuna, en definitiva todos nos vamos a contagiar en un momento determinado, porque es prácticamente imposible batallar contra un fantasma que no sabemos cuándo, dónde y de qué manera puede aparecer, este coronavirus. Sí, pero es cierto de que uno puede disminuir los riesgos. O sea, todas las medidas que hemos tomado son para disminuir el riesgo. No hay ninguna garantía. Lo mismo lo discutíamos el otro día en el panel respecto de que nadie puede garantizar que si uno sale a la calle no se va a contagiar. Eso es imposible garantizarlo. Uno lo que hace es disminuir el riesgo al máximo. Cuando uno se sube a un auto, uno no sabe si va a tener un accidente fatal, pero cuando se pone el cinturón de seguridad uno disminuye el riesgo. Pasa lo mismo con el tema del contagio. Si uno utiliza mascarilla en forma adecuada durante el mayor tiempo posible, sobre todo con personas que han tenido contacto con el exterior, uno disminuye el riesgo de contagio y eso está claramente demostrado. Pero como tú dices, mientras no haya una vacuna vamos a seguir viviendo en esta especie como de espada de Damocles que tenemos encima y que nos puede tocar el contagio en cualquier momento. Pero aquí el principio que uno utiliza es el principio de la solidaridad, porque claramente la gente menor de 60 años, menor de 50 años, el riesgo que tiene de enfermarse gravemente y de morir es mucho más bajo. No es cero, pero es mucho más bajo. Pero nuestros adultos mayores y la población de riesgo, sobre todo los obesos, pacientes diabéticos, hipertensos, población de riesgo, si se enferman tienen muchas más posibilidades de enfermar gravemente o fallecer. Y por lo tanto los esfuerzos que hacemos para disminuir el riesgo y para disminuir la velocidad con que avanza este contagio son todos en favor de ellos, porque finalmente cuando llegue la vacuna, los primeros en ser vacunados van a ser la población de mayor riesgo. Es a ellos a los que estamos cuidando con una actitud solidaria. Yo entiendo que los jóvenes de 25, 30 años quieren salir y hacer su vida normal porque para ellos representa muy poco riesgo esto, pero para el adulto mayor que vive en su casa, para el vecino, para el mismo adulto mayor que atiende una pequeña tiendita o un negocio de barrio o con el que se encuentra uno a la salida de un negocio, el riesgo es mucho mayor. Ellos están arriesgando su vida. Entonces, ha faltado solidaridad como una actitud de vida, y eso tiene que ver también con que nuestra sociedad se ha transformado en una sociedad muy individualista en los últimos años. Y el otro aspecto también es que debemos desdramatizar esto, pero sin quitarle la importancia necesaria. O sea, la idea no es que andemos asustados, sino que andemos con una actitud de vigilancia. Mira, Gonzalo, tú hablas de que ha faltado solidaridad y de repente nosotros destacamos el espíritu de solidaridad de los magallánicos, ¿no? Porque se organizan los clubes, las juntas de vecinos, las organizaciones civiles en líneas generales para llevar su caja de alimentación una vez a la semana, se agrupan todos los vecinos, hacen las ollas comunes, se apuntalan los unos a los otros, fundamentalmente los más vulnerables, y nosotros destacamos la solidaridad de los magallánicos, la solidaridad de los chilenos. Mira, pero tú también, claro, tienes razón en este sentido. En el aspecto de salud, si somos tan descuidados o tan porfiados, también estamos pecando ahí tenemos un déficit frente a la solidaridad. No logramos redondear todo este concepto de solidaridad, dejando algo tan importante de lado como es primero el respeto a nuestras propias vidas y la vida de los demás. Sí, yo creo además que a todos nosotros nos cuesta pensar en la solidaridad como un bien potencial. O sea, cuando uno ve a alguien en necesidad y uno lo va a ayudar, uno desarrolla la solidaridad sobre un hecho que es concreto. Pero esto que a uno le pidan ser solidario por algo que puede suceder, cuesta más.
porque no pesa el riesgo, no está presente, digamos, el riesgo es un riesgo potencial. Entonces, pero uno esperaría que después de 6 meses hayamos aprendido algo y uno ve que hay poco de eso. Hay mucho lo habíamos conversado el otro día, yo creo que hay mucho de proyección, o sea, de pensar de que el otro es el que tiene que cuidarse, el otro tiene que... Y uno lo ve en las entrevistas a la gente en la calle, la gente dice, no, yo no entiendo cómo anda tanta gente en la calle, y esa gente está en la calle. Sin duda. Entonces hay aspectos psicológicos que yo creo que no hemos explorado bien y le hemos pedido poca ayuda a la gente experta en las ciencias sociales y de la psicología social. A propósito del tema psicológico, ¿no? Vamos a hablar luego con una psicóloga respecto a lo que ha significado estos 7 meses ya de pandemia aquí en el país, en el mundo entero en general. Gonzalo, se ha hablado durante los últimos días, a raíz de este contagio que comenzó a ser muy masivo en nuestra región. Todos los ojos del país, incluso del mundo, miraban Magallanes, siguen mirando Magallanes, todavía por el número de contagio, y se comenzó a hablar de una cepa distinta, que es motivo de análisis de la ciencia, incuestionablemente. Creo que todavía no hay resultado. Pero ¿sabe lo que pasa, Gonzalo? Yo quiero aprovechar en la confianza de los afectos, siempre con afecto aquí en Polar Comunicaciones, que nos expliques a todos, a Pepito, a doña Juanita, a don Pedro, a toda la gente que nos escucha, que escucha esto, que la ciencia estudia una cepa que puede ser distinta en Magallanes. Muchos lo dan por descontado que es así, por razones climáticas debe ser. ¿Tú nos puedes explicar de la manera más simple posible qué es lo que está estudiando la ciencia, en qué consiste la cepa del virus? Sí. Este cambio del linaje es el mismo virus, pero todos los virus tienen, por su mecanismo de replicación, yo quiero que pensemos como si nosotros tuviéramos que hacer copias de un CD, para no decir copias de un cassette porque eso es muy antiguo, pero copias de un CD. Supongamos que hacemos muchas copias de un CD. Esta máquina que utiliza el virus, que es nuestra propia célula, al hacer copias, cada cierto tiempo comete algunos errores. Y entonces ya no son las mismas canciones, van cambiando algunos tonos, se van produciendo algunos errores. Eso es lo que se llama una mutación. O sea, de tantos miles de CD o de tantos miles de virus que se replican, unos pocos aparecen con algunos cambios en su información genética. De manera que esa copia, cuando se vuelve a copiar, ya no reproduce el original, sino que reproduce la copia de la copia. Bueno, cada una de esas pequeñas variaciones que se dan en la copia de un virus se llaman mutaciones. La mayoría de ellas no tienen ninguna importancia e incluso pueden terminar con la imposibilidad que ese virus sea viable. Muchas de estas copias se desechan nomás. Pero algunas, cada cierto tiempo, como son miles de mutaciones que se producen pequeñas, algunas de estas mutaciones cambian la estructura del virus y le pueden o no otorgar distintas propiedades. Lo que sabemos y los que hemos visto esta famosa caricatura del coronavirus, que es como una esfera con unas puntitas hacia arriba, por eso recibe su nombre de coronavirus, porque tiene como una corona por fuera. Esas pequeñas espículas que tiene el virus, que son la proteína Spike, que es la proteína que se pega al receptor de la célula humana, tiene una estructura determinada. Y sabemos de que la cepa que circula hoy en día tiene un cambio en esa estructura, un pequeño cambio en una de las proteínas que construyen esta pequeña espícula. Si ese cambio le otorga o no mayor adherencia o mayor contagiosidad, eso todavía no lo sabemos, no lo podemos dilucidar. Se va a saber con la pega enorme que hace la gente de laboratorio, que en eso hay que sacarle el sombrero a la gente del CADI UMAG, que hizo la secuenciación genética y se dio cuenta de que el virus que circuló en abril no es el mismo que está circulando ahora. El que está circulando ahora tiene esta pequeña variación que le da un cambio estructural, pero no sabemos si esta variación es la responsable o no del contagio mayor que tenemos hoy día los magallánicos. Como vuelvo a decir, como tenemos esta actitud de proyectar y tratar de echarle la culpa a otro, es una excelente idea decir la culpa de los contagios es porque el virus es distinto. Pero no lo sabemos. Sabemos que es un fenómeno que está ocurriendo, pero no sabemos si es el culpable o no de que tengamos mayores contagios. No es una cepa exclusivamente magallánica. Lo que es exclusivamente magallánico es la proporción en que esta cepa está circulando en la región.
porque esta misma cepa ha sido estudiada en Europa del Este, en focos en Rusia, en Oriente Medio, mucho menos frecuente en Europa, mucho menos frecuente en América Latina. La tenemos acá. ¿Tiene que ver en algo la condición climática, por ejemplo, de cada una de estas regiones, de estos países? ¿No? Nada. No tendría por qué afectar la condición climática. Tiene que ver fundamentalmente con que el virus pueda circular con más libertad, pero no con que haya un cambio en la cepa. Es un hecho interesante que podría tener o no tener ninguna importancia respecto a la contagiosidad. Pudiera ser que la mayor alza de los contagios que tenemos en la región sea exclusivamente explicada porque tenemos mucha circulación viral y la gente no ha disminuido la movilidad. Podría ser solo eso. Ahora te quiero hacer una consulta respecto al número de fallecidos. Bueno, primero, nos estamos acercando realmente a lo que está ocurriendo en Chile y nos estamos acercando realmente cuando entregamos la información a lo que ocurre de verdad en la región de Magallanes. Te digo porque, bueno, tú sabes positivamente lo que está ocurriendo con Jaime Mañalich. A propósito, la acusación constitucional hoy fue rechazada, 77 votos contra 71, poco más o menos en la Cámara de Diputados. No se lograron los votos necesarios para acusar constitucionalmente al exministro Mañalich. Bueno, y se dice y se está investigando porque se falsearon cifras. ¿Cuál es tu mirada respecto a aquello? ¿Eso se hace de manera voluntaria o involuntaria? ¿Qué razón podría tener? ¿Está vinculado con el accionar político, por ejemplo? Como se rechazó la acusación constitucional, probablemente no lo vamos a saber nunca, porque lo ideal hubiera sido que se hubiera aprobado para que se hubiera investigado. Pero está investigando la Suprema, ojo, ¿eh? Sí. Bueno, los tribunales, digamos. Esperemos que por esa vía las cosas se diluciden mejor. Yo no puedo saber cuál fue la intención o no del exministro Mañalich respecto de esas cifras, pero la verdad es que no podemos saberlo mientras no haya una investigación real. Catalogar las intenciones es muy difícil. Pero tú en el día a día, aquí en la región, hay información, y tú estás en la primera línea de la información, ¿no? Sí, claro, respecto a la cantidad de fallecidos. Me refiero a la cantidad de fallecidos, porque hay más contagios, pero eso no necesariamente hoy, primero, se traduce en suma gravedad, estrés en el Hospital Clínico de Punta Arenas y número de fallecidos, aunque hubo, claro, evacuaciones durante estos últimos días que han sido mostrados por la prensa y donde incluso han fallecido algunos de ellos en Santiago, lamentablemente, ¿no? Sí, yo no me atrevería a decir con total libertad de que esta ola tuvo menos gravedad o que tuvo menos fallecidos en comparación al número, porque la población que se infectó es distinta. Me explico. Durante la primera ola tuvimos proporcionalmente más enfermos graves y más fallecidos en comparación al número total de contagiados que ahora. Ahora tenemos más fallecidos y más enfermos graves que en la primera ola, pero tenemos muchos más contagiados. Entonces uno podría decir, bueno, proporcionalmente andamos mejor ahora que lo que estuvimos en abril, pero la composición de la población que se contagió en esta segunda ola es de una edad mucho menor. El promedio de edad de los contagiados de ahora es menor, y sabemos que a menor edad, menor riesgo. Correcto. Entonces, también era esperable que aunque tuviéramos más contagiados, tuviéramos proporcionalmente menos enfermos graves y menos fallecidos, porque había mucho enfermo más joven contagiado que sabíamos que iba a andar bien sin necesidad de hospitalizarse. De todas maneras, los enfermos graves y los fallecidos corresponden siempre al grupo de mayor edad. Gonzalo, siempre con afecto, aquí en Polar Comunicaciones te agradezco la gentileza de recibir nuestro llamado. Ha sido un gusto y ojalá que te equivoques. Ojalá que te equivoques en el pronóstico de este partido Colombia-Chile, que nos tendrá a todos con la mirada puesta en el televisor, sino a todos, a la gran mayoría de chilenas y chilenos. Un abrazo, Gonzalo. Por supuesto que espero que nos vaya bien, y recordarle a la gente que la próxima semana, para el proceso plebiscitario, hay que extremar las medidas de protección. Tienes razón. Hay que ir a votar, pero hay que ir con todas las medidas que ya conocemos después de 7 meses, tenemos que conocerlas bien. Bien puesta la mascarilla, ojalá escudo facial, lavado de manos o alcohol gel en el bolsillo, el lápiz, no olvidarse el lápiz para no tener que contaminarse con nadie,
e ir en los horarios que correspondan, porque como el proceso de votación va a ser más largo, va a ser de 8 a 8. Y hay horario preferencial para nosotros los viejos, los adultos mayores. Así es. Gonzalo, un abrazo virtual. Hasta la próxima. Que estés muy bien, adiós. Chao. Gonzalo Sáez, el presidente del Colegio Médico aquí en la región de Magallanes, haciendo siempre con afecto. Tenemos más, sí, tenemos más. Comenzamos el programa con un tema, no de Patricio Mann, de don Patricio Mann, no interpretado por él, pero sí el tema de Patricio Mans, arriba en la cordillera. Ya vamos a tener al Pato Mans, que salió de la clínica Reñaca con una deuda de 450 millones de pesos. Un tema para conversarlo a lo mejor, ¿no? Con la cultura. ¿Por qué no? ¿Hay alguna deuda con el Pato Mans? Yo creo que todos los chilenos tenemos deuda con quienes nos han brindado tantas y tantas satisfacciones y han entregado tanto al desarrollo de este país. También se entrega y se aporta a través del arte, la música y la cultura, aunque junto al deporte sigamos siendo los parientes pobres, siempre en materia presupuestaria en esta nación. Hacemos el alto debido y ya vamos a retornar haciendo siempre con afecto, aquí en Polar Comunicaciones. Piel a rayán de cobre y sol que